Craig Wolfley was a beloved member of the Pittsburgh Steelers family. A fifth-round pick in the 1980 draft out of Syracuse, his playing career would span 10 years in Pittsburgh. As a stalwart of the offensive line, he displayed leadership, toughness, and heart. After his playing career, Wolf brought his bigger-than-life personality and knowledge of the game to broadcasting. He covered high school football for years. How exciting, the battle of the undefeated. And hosted a radio show with his longtime friend and teammate, Tun Chilkin. Wolfley also served as the sideline reporter on game days for the Steelers audio network. In 2021, following Ilkin's passing, Wolf took up the mantle of color commentator on radio broadcasts alongside Bill Hillgrove and later Rob King. Wolf's giving nature was felt throughout Pittsburgh as he was involved in making our city and region a better place through giving back to the community. He was a man of faith who was particularly committed to helping those experiencing homelessness, poverty, and addiction through the Light of Life mission. His passionate voice and deep understanding of the game made him a trusted figure for Steelers fans, and his humor, warmth, and enthusiasm leaves a lasting impact on our community. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, lo que llamamos esta semana de Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre, de la bienvenida. Mi nombre es Francisco Rojas. Para mí es un placer recibirlos en esta nueva temporada, la tercera temporada de nuestro podcast esta semana de Steelers. En este nuevo episodio, obviamente con muchas noticias. En este episodio vamos a comentar, obviamente, la situación del quarterback entre nuestros Pittsburgh Steelers. Vamos a revisar también un gran trade que se produjo durante la semana. Vamos a comentar los jugadores que se incorporaron o se firmaron en agencia libre. Y también vamos a revisar los que se quedan del roster anterior y los que se van. Y finalmente vamos a analizar ciertas notas que ponen los jugadores de Steelers a sus instalaciones y a sus coaches. Así que, como tenemos esto que comentar, comencemos de inmediato. Antes que todo, como ya les decía, tercera temporada, una nueva temporada, y esto lo marca el nuevo año también de la liga. El día miércoles 12 de marzo a las 4 p.m. hora del este se marca en lo que es el nuevo año de la liga, un nuevo año administrativo, también el comienzo de la agencia libre, y con eso también se marca nuestra tercera temporada. Así que bienvenidos a un nuevo año de NFL. Partimos lamentablemente con una noticia triste, como ya veían en el video introductorio. Es para recordar al señor Craig Wolfley, que tuvimos la noticia el día lunes del triste fallecimiento de Craig Wolfley a los 66 años, ¿no? Para los que no lo conocieron, él fue un liniero ofensivo del equipo de Steelers y también durante muchos años comentarista, ¿no? Obviamente comentarista en inglés. Falleció lamentablemente un diagnóstico reciente de cáncer, fue bastante fulminante. Craig Wolfley fue drafteado en los 80s, jugó 10 años en Pittsburgh como liniero ofensivo. Fue tanto guardia defensivo como también tackle defensivo, y desde el 2002 se desempeñó como comentarista. Fue sideline reporter inicialmente, comentarista ahí en el costado de la cancha, y después tomó el rol de lo que en las transmisiones en Estados Unidos llaman color, es decir, el rol del comentarista que va interviniendo en por medio de lo que relata el que comenta, el que relata en el fondo las jugadas, ¿no? Yo personalmente lo recuerdo mucho por sus comentarios en Training Camp. Siempre es muy interesante sus historias de Training Camp. Obviamente él estuvo en Training Camp en St. Vincent College con Chuck Noll, entonces obviamente tiene muchas historias. Y la verdad es que es una gran pérdida, ¿no? Era un gran tipo y un gran comentarista, muy entretenido, muy jovial. Obviamente con mucho conocimiento del juego, por su experiencia como jugador, pero también muy simpático, muy agradable, divertido. Así que una gran pérdida de fallecimiento de Craig Wolfley.
Bueno, entremos de lleno en las noticias. Lamentablemente tenemos que comenzar conversando sobre la situación del quarterback, el mariscal de campo. Si ustedes son fanáticos de Steelers como yo, me imagino que los últimos días no lo han pasado muy bien con toda esta situación. Porque en el fondo, partiendo de donde habíamos quedado, ¿no es cierto?, en el último episodio, supuestamente, y con lo que nos había dicho Mark Kahn y el presidente de los Steelers, Aaron II, a la hora de hablar del quarterback para 2025, supuestamente debíamos estar hablando o de Russell Wilson o de Justin Fields, ¿no? Supuestamente Justin Fields era la primera opción, Russell Wilson era la otra alternativa, y es difícil entender o explicar cómo terminamos unas semanas después en este punto hablando de un jugador como Mason Rudolph, que la verdad es que no está mucho en los planes ni en las expectativas de nadie, que a estas alturas no parece ni un plan B ni un plan C, sino más bien por ahí por un plan F, que podemos llamar opción, en realidad. Y lamentablemente tener que hablar de este otro señor, Aaron Rodgers, que también algo comentamos sobre él, que nos parecía una opción muy, muy lejana, y que lamentablemente en este momento tenemos supuestamente al equipo de Pittsburgh esperando la decisión, ¿no es cierto?, del señor Rodgers, que finalmente reflexione y acepte o rechace la oferta que supuestamente le hizo el equipo de Steelers. Partamos por Mason Rudolph, obviamente lo conocen, ¿no es cierto?, ya pasó por el equipo de Steelers, actualmente tiene 29 años, fue seleccionado en la tercera ronda del draft del año 2018 por el equipo de Pittsburgh de la Universidad de Oklahoma State. Estuvo con los Steelers desde el 2018 al 2023. Y el año pasado, recién en 2024, estuvo en el equipo de los Tennessee Titans, ¿no? Se firmó con los Steelers un contrato de 2 años por $8 millones. Se supone que cerca de 4,5 millones de ellos garantizados. Por lo menos da cierta seguridad, una mínima tranquilidad de esta situación de no tener ningún quarterback y de que en el fondo, ante la realidad de que tanto Russell Wilson se fuera a otro equipo, como de que Rodgers finalmente decida ir a los Giants, como se ve en la gráfica, finalmente el equipo de Steelers podía correr riesgo de quedarse sin ningún quarterback. Así que por lo menos el tener en el roster a Mason Rudolph, si bien idealmente que sea reserva, da cierta tranquilidad tener un mínimo respaldo. Rudolph tuvo, si ustedes recordarán, en la última época con los Steelers, ciertos momentos buenos, jugó los últimos partidos de la temporada cuando ya Tony Trubinsky y Kenny Pickett estuvieron a la altura, y finalmente se podría decir que en parte llevó al equipo a la temporada, pero después, ¿no es cierto?, en ese partido de comodines contra los Bills, la verdad es que no fue capaz del equipo de seguir avanzando. Pero mostró buenas cosas. En parte se pensó que esa off-season podía recontratarse Rudolph, finalmente deja el equipo. Algunos decían en mal pie o que estaba, no sé, con los Steelers. Lo cierto es que finalmente decide regresar al equipo. Yo esperaba sinceramente que no lo seguía en detalle en el equipo de Titans, pero viendo que la situación del quarterback de ellos tampoco era demasiado estable, yo esperaba que podía tener un buen resultado, que podía tener una buena temporada en el equipo de Titans, Mason Rudolph, y en parte dar un poco la sorpresa. Pero la verdad es que tampoco lo fue demasiado bien. Obviamente no tenía mucha ayuda, no tenía ni muchas armas. Pero en definitiva, en este momento no está claro cuál es el plan de Steelers en quarterback. El plan es que en el fondo Mason Rudolph sea el quarterback titular, obviamente que no es un buen plan. Difícilmente va a ser muy exitoso, llevar el equipo demasiado lejos. Todavía no se entiende, supuestamente están esperando la respuesta de Aaron Rodgers. Cuesta entender por qué se alejó tanto Russell Wilson de ser una alternativa. Supuestamente era la opción. Y tanto Albuni como Mark Kahn nos hablaron de eso, y ahora unas pocas semanas después parece no ser una alternativa, estar alejado del equipo. No se entiende muy bien de quién se alejó tanto o por qué se alejó tanto del equipo.
Y por otra parte, si se espera draftear un rookie, y ya hemos conversado las dificultades de eso por las pocas alternativas en el draft, obviamente Nelson Rubio podría ser eh, un puente hacia ese rookie. Pero como digo, no se entiende mucho el plan. Eh, Asusta un poco porque la verdad es que Mark Kahn ya se vio en esta situación el año pasado, de quedarse sin nada, en el fondo con este famoso wide receiver que no llegaba nunca, que no se dio el trade de Ayuk, que no se concretó ningún trade de los que se intentó supuestamente hacer durante el año, y en definitiva Omar Khan se quedó sin respuesta. Y si esto le pasa nuevamente y queda sin respuesta en la posición de quarterback, obviamente es mucho más grave que la situación que vimos el año pasado con el wide receiver. En relación a Rodgers, la verdad es que yo no cambio mucho mis comentarios del video anterior. Creo que está viejo, un quarterback que tiene 41 años. No creo que le quede mucho. Además, tiene todos estos problemas de camarín, de personalidad, de carácter muy complejo, que creo que en definitiva sobrepasan ampliamente el tal vez margen de juego que pudiese tener mejor sobre Russell Wilson o sobre otras alternativas, que sinceramente espero que no llegue al equipo, pero tampoco veo muchas soluciones en otras partes. Russell Wilson anda visitando al equipo de Cleveland, el día jueves visitó a los Browns, aparentemente no lo firmaron, tiene agendada una visita mañana con los New York Giants. Sinceramente no entiendo por qué no está dentro de las opciones de Russell Wilson, si hasta hace poco supuestamente sí era una opción. Haré un poco noticias un poquito más alegres de este trade, que llegó tarde. Yo bromeaba en redes, llegó un año tarde, quizá un poco más, pero llegó finalmente este bombazo. Tal vez una lección aprendida, ¿no es cierto?, el año pasado, de dejar esperar, dejar pasar tiempo. Ahora Mark Kahn y el equipo de Steelers hacen un movimiento incluso antes de empezar la agencia libre, y se aseguran el wide receiver 1 que necesitábamos con este trade con los Seattle Seahawks, para traer a DK Metcalf del equipo de Seattle. Es un intercambio por un pick de segunda ronda de Steelers de este 2025, que es el pick 52 global, y envían también su segunda selección de séptima ronda al equipo de Seattle a cambio del jugador DK Metcalf y también de una selección de sexta ronda. Entonces ahí nos recupera un poquito de capital al subir de ronda una séptima por una sexta. Este es un verdadero wide receiver 1, es obviamente mejor que lo que habíamos comentado en el mercado de agentes libres en esta pasada de off-season. Claramente es mejor que T. Higgins, quien además no salió al mercado porque, como comentamos, el equipo de Cincinnati le puso la etiqueta de jugador franquicia, y con eso ni siquiera pasó por la agencia libre. Ni tampoco el wide receiver Chris Goodwin de Tampa Bay, que fue refirmado por el equipo de Bucaneros, que tampoco pasó por la agencia libre. Así que Steelers busca esta solución y trae el equipo a Kaylin Zacharias Metcalf, más conocido como DK Metcalf, jugador que actualmente tiene 27 años, tiene un físico bastante imponente, 1,93 m, 107 kilos, es grande. Fue seleccionado en la segunda ronda del draft del año 2019, con el pick 64, por el equipo de Seattle, que salió de la Universidad de Ole Miss. Obviamente es un wide receiver muy rápido, muy fuerte. Hemos visto jugadas de él en sus logros como profesional. Fue seleccionado al segundo equipo All Pro en el año 2020 y también fue 2 veces seleccionado al Pro Bowl en el año 2020 y 2023. Irónicamente, el primer touchdown de su carrera fue contra el equipo de Pittsburgh, ha promediado más de 1.000 yardas por temporada en toda su temporada, y la temporada que más anotó touchdowns fue el 2021 con 12 anotaciones. Es muy explosivo, si bien no es el mejor jugador de rutas, no es su característica principal. Sí es muy físico y abusa de los esquineros y de algunos profundos. Gana por físico y es muy bueno para crear separación. También tiene buenas yardas después de la recepción, jack, que hablamos muchas veces. Y también utiliza mucho el centro del campo, que es algo que también al equipo Steelers le falta bastante. Obviamente es bueno bloqueando, algo que es importante, ¿no es cierto?, en el juego por tierra, sobre todo si pensamos en el esquema, ¿no es cierto?, de Arthur Smith y el enfoque en el juego terrestre. La otra parte de este bombazo es el contrato.
Se firmó un contrato con los Steelers de 150 millones por 5 años, no se conocen todavía los detalles exactos. Le quedan 18 millones del último año de contrato y por lo tanto se habla de que el dinero nuevo, el dinero extra que aportaría el contrato con los Steelers sería un promedio de 33 millones por año, ¿ya? Eso dividido en los 4 años que se suman al año de contrato que le queda. Ahí está un poco en la foto de la derecha cómo está el mercado de wide receiver, donde lo dejan ubicado este contrato de, de, de 30 millones por medio al año. Queda dentro del top 5 de wide receivers en la NFL, empatado con por Ayuk de los 49ers y con Tyreek Hill de los Miami Dolphins. Y queda un poquito por debajo del wide receiver Amon-Ra St. Brown de los Lions y O.J. Brown de los Philadelphia Eagles. Sí, me parece un buen trade en cuanto al valor y al costo, porque básicamente con ese pick de segunda ronda, probablemente o muy posiblemente en este draft, los Steelers iban a elegir efectivamente un wide receiver, y obviamente no hay en este draft, ni en esa posición, un wide receiver de la capacidad ni el talento de DK Metcalf. Tal vez con esta clase de draft, incluso en el pick de primera ronda, con ese pick 21, no había ni siquiera certeza de que fuera a llegar un buen wide receiver, de sobrevivir un wide receiver hasta esa selección. Así que por ese lado me parece una buena lógica de este movimiento. Obviamente que hay algunos cuestionamientos al un poco el carácter de DK Metcalf, que es un carácter algo volátil, y también a la cantidad de pañuelos que a veces acarrea en el campo, sobre todo cuando los contrarios lo buscan o lo sacan de sus casillas, podríamos decir. En cuanto a la situación de juego, obviamente si uno plantea en el papel una dupla de receptores con George Pickens, parecen dos amenazas reales y bien fuertes, y en el papel, ¿no es cierto?, podrían ser muy útiles en el sentido de forzar a los profundos a salir de la caja, a retroceder y jugar en los equipos con dos safety, con dos profundos, cubriendo ambas bandas del campo. Pero también, obviamente, el tema es qué va a pasar con George Pickens. Ya habíamos comentado en el episodio anterior el tema del contrato de Pickens, y con este movimiento, con esta gran inversión del equipo Steelers en la posición en el jugador Metcalf, es prácticamente un hecho ya de que esta extensión no se va a dar, la extensión que espera George Pickens. Se habla de un posible trade. Yo creo que a la hora de analizar esto, lo primero que hay que tener claro es que si efectivamente sale Pickens, en parte volvemos a la misma situación que teníamos el año pasado, en el fondo volvemos a quedar por todo un wide receiver, que a DK Metcalf como wide receiver 1, pero falta un wide receiver 2, que si Pickens sale o se manda en trade, habría que reemplazarlo. Existe la opción, hay que ver en el fondo, esto yo lo miraría de dos perspectivas. Una es la posibilidad de que el equipo de Steelers por su cuenta quiera efectivamente obtener algo por Pickens antes de su último año de contrato y quiera en el fondo recuperar capital de draft y tradear. Pero es difícil que vayan a conseguir algo cercano a un pick de segunda ronda, muy probablemente va a estar más cercano a un pick de tercera, y además dudoso el mercado que pagó el Pickens como trade por los problemas que tiene de personalidad, bastante conocidos, ampliamente conocidos por la liga, sus problemas disciplinarios, la gran cantidad de multas que ha recibido tanto por parte de la liga como del equipo de Steelers, sus problemas de temperamento y profesionalismo. Por lo tanto, no veo esa posibilidad como muy factible, aunque los Steelers quisieran, no creo que quieran. Me da la impresión de que quieren verlos a los dos en la cancha y jugar con los dos. Ahora, la otra posibilidad es que él obviamente se enoje, se le va a mal este contrato y esta contratación, y pida por su parte el trade. Básicamente, si eres inteligente, y no estoy seguro de que lo sea, haría todo lo contrario, aprovecharía la oportunidad este año de aprovecharse de la atención que va a traer DK Metcalf, y obviamente de tener buena producción, seguramente va a enfrentar más a cornerback 2 y coberturas y menos cobertura. Y por lo tanto, potencialmente el próximo año pudiera ser un excelente año para él en cuanto a producción, y con eso se perfilaría para ser el mejor wide receiver en agencia libre y ganarse un jugoso contrato en la próxima off-season. Pero bueno, tenemos que ver qué es lo que pasa, porque va a ser un desarrollo, y que va a ir evolucionando conforme nos acerquemos ya obviamente primero al draft, a ver si hay interés en moverlo por algún capital de draft,
y después ya de cara al inicio de la temporada. Hablemos de las otras incorporaciones, jugadores que se firmaron en la agencia libre. Los primeros que se anunciaron un acuerdo con el cornerback Darius Slay del equipo de Filadelfia, que si bien no era agente libre, los Eagles habían anunciado que le iban a costar y por tanto le había dado permiso para buscar un contrato. Así que se dio este acuerdo con los Steelers. Personalmente, inicialmente lo encontré algo decepcionante, ya que como les comenté en el video anterior, este mercado de agentes libres de cornerbacks había nombres mucho más interesantes y más en el pick de su carrera, ¿ya? No era el top de mercado de cornerbacks. Si bien es un buen jugador, su problema es su edad, ¿ya? Está un poquito viejo, tiene 24 años, está en su tercera temporada en la NFL, temporada número 13 en la NFL, y él mismo ha dicho que esta probablemente va a ser su última temporada, no va a jugar más, se va a retirar. Es un esquinero bastante físico, mide 1,83 m, 86 kilos. Fue seleccionado en la segunda ronda del draft del año 2013, con el pick número 36 por el equipo de Detroit, de los Detroit Lions, donde estuvo con el coach Terry Austin, ¿ya? Fue su coordinador defensivo en Detroit y ahora se vuelve a reencontrar con él como coordinador defensivo en Pittsburgh. Salió a la Universidad de Mississippi State, obviamente fue campeón del Super Bowl el año pasado con Filadelfia, también fue en el primer equipo del Pro el año 2017 y fue 6 veces nominado al Pro. Esta sesión recuerda un poco el experimento que se hizo hace un par de temporadas con Patrick Peterson, ¿ya? Y que lamentablemente, si ustedes recordarán, no resultó demasiado bien. Ahora, es cierto que en este momento Slay está jugando mejor de lo que jugaba Patrick Peterson en el momento que llegó a Steelers. Y esperemos que en realidad pueda aportar efectivamente. Pero también una lectura de esto habla de la confianza que tal vez tiene el equipo en el desarrollo y el futuro de un jugador joven como Corey Trice Jr., ¿ya? O eventualmente en la intención de efectivamente seleccionar a un cornerback en el draft que efectivamente pueda ser una pieza importante en el futuro, porque este jugador, como digo, añoso y con un contrato de 1 año, sí que va a aportar, va a hacer esta temporada, pero no permite proyectarse mucho en el futuro. Ya se informó que el contrato de Darius Slay es un contrato de 1 año y por $10 millones 100% garantizado. En la foto de la derecha, el otro jugador que se incorpora es este agente libre, es el inside linebacker Malik Harrison del equipo de Baltimore Ravens. Él firmaría un contrato de 2 años por $10 millones, 5 millones promedio por año. Es un jugador de 27 años, fue seleccionado en la tercera ronda del draft del 2020 por el equipo de los Baltimore Ravens en la Universidad de Ohio State. Y es un linebacker, la verdad, para parar el juego por tierra, parecido al rol que tenía el año pasado el Arnold Roberts. Pero la diferencia con Roberts era suma que apunta también en equipos especiales. Me imagino que competirá con Cole Holcomb, con el inside linebacker que ya está en el equipo para entrar en esta rotación como reservas. Con los titulares, ¿no es cierto?, Patrick Quinn y Peyton Wilson. ¿Qué ventajas tiene o por qué no lo prefirieron a él y no a Arnold Roberts? Uno puede argumentar, ¿no es cierto?, que es más joven que Arnold Roberts, pero la verdad es que yo voy a extrañar ese espíritu rudo y físico que arrastraba a Roberts. Y un espíritu y un tenor, ¿no es cierto? Un tenor en la rudeza, ¿no es cierto? Y en el juego físico que aportaba Roberts en el poco tiempo que estuvo en Steelers. Supuestamente la gracia con este Harrison, con Malik Harrison, es que cumple un poco un doble rol. En ese sentido podría reemplazar al mismo tiempo tanto a Landon Roberts en la posición de linebacker como también a Tyron Matakevich en equipos especiales. Preocupa algunos problemas de tacleo que ha tenido en su carrera. Y lo otro que preocupa es que a la vez no es muy bueno en cobertura, supone que lo vas a usar en downs de corrida, pero finalmente, por lo menos con Roberts, supuestamente no era muy bueno en cobertura y al final, cuando le tocó hacerlo por obligación, la verdad es que lo hizo bastante bien.
Los otros jugadores que se incorporan en agencia libre son el running back Kenneth Gainwell, un running back que viene de la Philadelphia Eagles, viene en contrato por un año, un contrato bastante bajo, cercano al mínimo. Tiene 25 años, 1,75 m, un running back más bien pequeño, 91 kilos. Fue seleccionado en la quinta ronda del draft del año 2021 por el equipo de Filadelfia. Salió de la Universidad de Memphis, fue compañero de Calvin Austin III. Es un running back de tercera oportunidad, básicamente. El año pasado fue complemento de Filadelfia, obviamente, a Saquon Barkley. Como dije, más bien pequeño. Si ustedes se recuerdan, el partido de Pittsburgh contra Filadelfia hizo bastante daño, sobre todo juego por pase en ese partido de semana 15. La idea es que haga una dupla ahora, ¿no es cierto?, con Jalen Warren. Supuestamente es bueno para el esquema de carreras por zona que intenta implementar Arthur Smith, pero deja ciertas dudas en la protección de pase, ¿no? Un aspecto que en la tercera oportunidad obviamente es muy importante. Esta contratación o este movimiento no descarta tomar un running back en el draft. Muy probablemente el equipo de Pittsburgh lo va a hacer, pero la duda ahora, sobre todo con el trade, ya que no hay pick de segunda ronda, esperemos que no sea el pick de primera ronda en running back, así que sería a partir del pick de tercera. Otra de las ventajas o de lo que aporta Gainwell al equipo es que también tiene la capacidad de volver patadas de salida. Y es esperable que Jalen Warren, como va a ser ahora el running back titular o el running back 1, deje obviamente esa faceta para no exponerse a las lesiones. Y esa tarea de devolver las patadas caería en las manos de Kenneth Gainwell. El otro jugador que está ahí en la foto del lado derecho es el cornerback Brandon Echols. Él es de los New York Jets, tiene 27 años. Fue seleccionado en la sexta ronda del draft del 2021 por el equipo de los Jets. Salió de la Universidad de Kentucky y es un cornerback de profundidad. Además, aporta también y tiene juego de equipos especiales. Así que podría reemplazar también en esta lógica de 2-por-1 al mismo tiempo tanto a Cameron Sutton como tal vez a James Pierre. Si bien puede jugar como slot cornerback, también juega como outside cornerback, a pesar de ser pequeño. Tiene problemas de tacleo, tal vez por ser algo pequeño, pero es buena cobertura y tiene buenas habilidades de balón. Es bueno buscando balones y teniendo intercepciones. Finalmente, los últimos dos jugadores que se quedan, ya vimos esto lo que se incorporan, ahora vamos a ver los que se quedan. Son dos wide receivers que se anunciaron este día jueves, que se quedaban en el equipo. Se trata de la foto de izquierda del wide receiver Scotty Miller, que firma un contrato de un año por el mínimo veterano, como $1,2 millones. Y en un contrato similar, la foto del lado derecho es el wide receiver Vance Kolonek, que además tiene este aporte, ¿no es cierto?, en equipos especiales. Y es bueno también bloqueando. Así que los dos vuelven, siguen en el equipo, van a ser obviamente armas de rotación y también como reservas, pero que quedan por el contrato mínimo. De las noticias oficiales, las primeras noticias oficiales que se conocieron el día lunes, cuando se abrió el periodo de negociaciones. La primera tiene relación con el running back Jalen Warren, que el equipo le puso esta oferta por ser ¿no es cierto?, un restricted free agent, un agente libre restringido. El equipo le puede poner ofertas, en este caso le puso una oferta que se llama de segunda ronda, que tiene un valor o un costo para el contrato de $5,3 millones. Esto es que consiste básicamente, para explicarlo muy cortito, se le hace esta oferta al jugador puede firmarla o no, y en el fondo puede recibir ofertas de otros equipos, ¿ya? Si un equipo decide igualar o mejorar la oferta, el equipo de Steelers tiene la posibilidad de igualar esa oferta de otro equipo y quedarse con el jugador. Y en el caso que no decida igualarla, porque es una oferta muy alta o porque simplemente no quiere pagar, el equipo que se lleva al jugador tiene que retribuir con un pick, en este caso de segunda ronda. Por eso se llama un tender de segunda ronda, ¿ya? Con esto básicamente es casi seguro que Jalen Warren se va a quedar en el equipo. No veo a otro equipo de la NFL ofreciendo un contrato y dando un pick de segunda ronda por el jugador, sobre todo en el draft, donde
hay tantos running backs supuestamente tan buenos. Entonces, el otro detalle es que había efectivamente una oferta un poco más barata que se podía ofrecer, un contrato más bajo, pero que en ese caso no había retribución de pick de draft, sino que había lo que se llama una oferta de fondo de rechazar, ¿no? Y quedaba solo la opción de aceptar o rechazar, pero en el caso de no igualar la oferta del otro equipo, no hay retribución en pick de draft. Así que el equipo de Steelers decía asegurarse, poner esta oferta, este contrato con un valor un poco más alto, pero asegurándose que en el caso de que se lo lleven, retribuye con un pick de draft de segunda ronda. En cuanto a valor, ese 5,3 va a ser cercano incluso a lo que va a recibir en su contrato Najee Harris. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y para mí es una señal clara de que lo ven como un running back 1, de que cuando el plan de Steelers es hacer un cambio, un switch, que no querían seguir con Najee, y que quieren ver a Jalen Warren en ese rol. Preocupa obviamente en este caso las lesiones. El año pasado tuvo un par de lesiones que lo limitaron bastante. A mí me preocupan también los temas de seguridad con el balón, los balones sueltos. Pero obviamente es el momento de brillar para Jalen Warren, un corredor que siempre ha sido bien explosivo, que yo siempre he puesto en duda el tema del volumen, que si es capaz de llevarse la carga de correr como el running back principal. Pero supuestamente, como digo nuevamente, para este esquema de outside zone que intenta instalar o desarrollar Arthur Smith, debiera jugar a favor de sus habilidades o de sus talentos. Y en este comité, ¿no es cierto?, running backs con Gainwell y supuestamente con algún running back seleccionado en el draft, van a ser el juego por tierra de nuestros Steelers en esta temporada. La otra noticia es la foto central, es la firma de un contrato para el centro reserva Ryan McCollum. Él era un agente libre que se llama de derecho exclusivo, Exclusive Rights Free Agent. Firmó un contrato de $1,03 millones, bastante bajo, y obviamente va a tener un rol de centro reserva detrás de Zach Frazier. Finalmente, la otra noticia oficial que se supo al inicio de esta semana es la foto de la derecha, tiene que ver con el porte del liniero defensivo Larry Ogunjobi. Este movimiento también era bastante esperado, lo habíamos comentado, y a los pocos días Larry Ogunjobi ya firmó un contrato con el equipo de los Buffalo Bills, ¿ya? Un contrato un poco más alto de lo que incluso tenían Steelers, un contrato de un año por $8,3 millones. Es importante, vamos ahora a ver los que se van, los jugadores que se han perdido en una agencia libre. Obviamente hay una idea de mejorar y de renovar el roster, pero también hay que tener claro, y esto se lo dije desde que comenzó este podcast, cuando se dejan los titulares se pierden snaps, y esos snaps hay que reemplazarlos, y obviamente la idea es reemplazarlos por algo mejor, no bajar el nivel. Así que ese es siempre un riesgo que se corre. Hay una gran cantidad de snaps titulares del año pasado perdidos en esta agencia libre. Así que veremos que va a ser un roster bastante distinto al del próximo año, al que vimos el año anterior. De los contratos más altos que se fueron en agencia libre, la foto que está a la izquierda, el tackle ofensivo Dan Moore Jr., fue firmado por los Tennessee Titans. Le ofrecieron un contrato de 4 años por $82 millones, bastante alto. Luego el cornerback Donte Jackson, punto central. Donte Jackson se va a los Chargers y por un contrato de 2 años y $13 millones. En el caso de Dan Moore Jr., obviamente un jugador bien criticado, pero finalmente nunca lo pudieron reemplazar o sacar de la titularidad. Ya el próximo año, supuestamente, ¿no es cierto?, el rookie Fautuano debe estar recuperado y jugar como tackle derecho, y al lado izquierdo, en el tackle izquierdo, se debiera jugar Broderick Jones, pero como hemos visto el año pasado, Broderick Jones tuvo varios problemas, así que esta jugada no está para nada asegurada. Y lo mismo con Donte Jackson, el cornerback, que si bien tuvo varias intercepciones, supuestamente con Slade hay efectivamente un upgrade, un jugador de mejor nivel, que por ese lado pudiera funcionar. Y la tercera fotografía, en realidad a mí me dolió, yo no me lo esperaba. Yo, como les dije, este era uno de los jugadores que yo habría traído de vuelta. El linebacker era Landon Roberts, ¿ya?, que además se fue a los Las Vegas Raiders con un contrato bastante discreto,
bastante humilde de 1 año y 3 millones de dólares. Así que era bastante fácil de igualar esa oferta. Yo creo que básicamente el equipo no lo quiso, por las razones que seguramente les comenté recién. El otro jugador que parte es el running back Najee Harris, parte del equipo de los Chargers, de Los Ángeles Chargers, también con un contrato bastante discreto. 1 año, 9,25 millones de dólares, eso como máximo, ¿ya? Un contrato con un sueldo base bajito, y que tiene básicamente algunos incentivos relacionados con la cantidad de yardas. Aquí también el equipo toma una decisión de ir en otro rumbo, por lo menos en su reemplazo, entre comillas, Gainwell salió barato, sé que en un momento iban a firmar un running back más caro que esa opción de quinto año que decidieron declinar, pero en definitiva con el contrato tan bajo que firmó Najee, habla un poco del mercado tan alicaído esta temporada de gente libre para los running backs, seguramente por también la clase de draft y la gran cantidad de jugadores que van a salir en el draft. En la fotografía del medio, otro de los jugadores que firmó por otro equipo es el running back Justin Fields, que firmó por el equipo de los Jets, New York Jets, un contrato de 2 años, 40 millones de dólares. Seguramente esto es más de lo que el equipo Steelers solamente estuvo dispuesto a ofrecerle. También más de lo que habíamos planteado como razonable. Yo imaginaba un contrato con alrededor de 15 millones de dólares al año promedio, pero no 20. Es claramente un sueldo de cornerback 1, de cornerback 1. Es parte de lo que se comentó en un momento de rumor cuando estaba la discusión de si lo podía firmar Steelers, de que Justin Fields había exigido, entre comillas, que le garantizaran ser quarterback titular. Yo dudo que sea así. Si es así, lo encuentro bastante decepcionante, porque en el fondo una de las bases de este deporte es que hay que ganarse la posición y nadie la tiene, entre comillas, asegurada, sino que se gana en el puesto, en el entrenamiento y en los training camps. Y yo creo que tal vez ese reporte a lo que se refiere es precisamente a esto, a que buscaba un sueldo con características de quarterback 1, es decir, con un valor más alto, y también con un monto garantizado más alto. El contrato de los Jets le garantiza 30 millones de dólares, y 10 de ellos son en el segundo año, algo que los Steelers no hacen habitualmente, sobre todo para jugadores que no son elite o que no son quarterback 1 o que no están en el top de su mercado, no le garantizan mucho dinero en el segundo año en adelante. Así que parte de Justin Fields, como dije en el video anterior, para mí era la opción más deseable. Yo también planteé las dudas que dejaba Justin Fields. No es que en el fondo no perdimos a Patrick Mahomes, no perdimos a Josh Allen, un quarterback joven que da esa opción de ser joven, de desarrollarse, de crecer. Pero como dije también, lo vimos en training camp, lo vimos en 6 partidos y para mí no hizo nada tampoco demasiado espectacular. Él toma la decisión de partir a Jets, a pesar de que había dicho que no quería volver a cambiar de coordinador ofensivo, volver a cambiar de equipo. Finalmente toma esa decisión y parte a los Jets. Veremos cómo le va el próximo año. Y finalmente el otro contrato que también vale la pena comentar es del guardia ofensivo James Daniels. Él se fue al equipo de Miami Dolphins por un contrato de 3 años y de 24 millones de dólares. Contrato bien extenso con un jugador que viene lesionado. Me imagino que eso habla de que está bien de salud. ¿Y por qué estamos comentando estos montos? No es que sea porque el equipo en el fondo tenga que preocuparse de lo que le paga el resto de sus exjugadores, sino que tiene que ver con una situación que quiero explicar brevemente, que se llama los compensatorios, ¿no? Precisamente esta semana la NFL anunció los picks compensatorios para este draft, que se calculan o se deducen de los movimientos de agencia libre de la offseason anterior. Es decir, lo que pasó de 2023 a 2024 se traduce en picks compensatorios para este draft de 2025, y lo que está pasando ahora en esta offseason se traduce en picks compensatorios para el 2026. ¿Cómo funciona un poco el tema de los picks compensatorios? Hay una fórmula, nadie conoce exactamente cómo se calcula, pero sí se entiende un poco de los aspectos que se consideran.
Y esta fórmula básicamente considera los contratos que firman los agentes libres en cuanto al promedio en millones de dólares promedio al año, y según el volumen del contrato se ordenan todos los contratos de esa clase de agentes libres, y en este ranking se les va agregando, o sea, se le asigna una ronda de draft. Cuando hay contratos, los más altos son picks de tercera, los que vienen después son picks de cuarta, quinta y así hasta la séptima ronda. Se reparten en total 32 picks compensatorios en todos los equipos de la NFL, y cada equipo puede tener como máximo 4 picks compensatorios. Entonces, conceptualmente, la idea es que si tus jugadores se van a otro equipo con contratos altamente pagados, eso se puede retribuir en un pick compensatorio y además de alta ronda. Y esto obviamente se equipara o se va, entre comillas, anulando con los jugadores o los contratos que a la vez tu equipo firma de agentes libres de otro equipo. Entonces, en el fondo, si un contrato alto, por ejemplo, como el de Dan Moore, se equipara con un contrato de un quarterback, eso se anula. Finalmente se queda uno sin pick. Pero como hemos visto, el equipo de Steelers ha perdido a estos jugadores y los contratos realmente de agentes libres que ha firmado hasta ahora son muy pocos y son bastante bajos. Porque en el fondo el contrato de DK Metcalf es un trade, así que no cuenta para esto. El de Darius Slay es un jugador cortado, así que tampoco cuenta para esto. Solamente estaría contando hasta ahora lo de Malik Harrison, lo de Gainwell, que es un contrato mínimo, y por lo tanto se estima, o hasta el momento se calcula, que para el próximo año el equipo de Steelers podría tener varios picks compensatorios y bastante altos, buenos picks. Ahora, esto no se revela hasta el próximo año, porque otro de los factores que influyen en esta ecuación, aparte de los millones de dólares de cada contrato, es en el fondo que también influye el tiempo de juego, los snaps que tenga cada jugador en el nuevo equipo. Así que eso no lo vamos a ver obviamente hasta el final de la próxima temporada. Un poco de noticias de housekeeping, de cosas que nos han quedado pendientes, que hizo el equipo antes incluso de entrar en agencia libre. Retiene a los coaches Carl Dunbar, coach de línea defensiva, y también a Denzel Martin, el coach de linieros externos. Estos coaches los comento y se salió esta noticia porque supuestamente terminaba su contrato. Hay otros coaches que terminaron contrato y que no volvieron, o que no se quedaron, como comentamos en el video anterior, pero en este caso sí se renuevan y no hay mayores cambios. Y esto también un poco hablando del tono y de estas palabras que tuvo Mike Tomlin al finalizar la temporada, de grandes cambios, de grandes movimientos en la organización que finalmente no hemos visto. Y otra cosa que quiero comentar tiene que ver con la situación del contrato del linebacker Paul Holcomb, básicamente porque esto es bastante poco frecuente, ¿ya? Lo que se hizo con él es genuinamente una revisión de su contrato. ¿Por qué explico esto? Porque habitualmente cuando los equipos anuncian que modifican o que reestructuran, esa es la palabra que utilizan habitualmente, una reestructuración de contrato para grandes estrellas que generalmente reestructuran su contrato para liberar cap space. En estos movimientos tienen que tener claro que el jugador que reestructura su contrato nunca pierde dinero. ¿Ya? En la reestructuración de contrato básicamente lo que hacen es tomar el sueldo de todo un año y convertirlo en un bono signing bonus, en un bono que se paga una vez al principio, y el resto del año el pago es mínimo. Y eso lo que permite es prorratear ese año de contrato como ese bono en los años que le quedan en el contrato, dividirlo en relación al cap space y con eso liberar espacio. Pero esos jugadores nunca pierden dinero, ¿ya? Muchas veces dicen, oh, qué grande Pat Mahomes, qué bueno con su equipo porque reestructuró su contrato. Falso. Económicamente ellos nunca pierden dinero. Pero en esta situación, en la situación de Paul Holcomb, sí hay una pérdida de dinero. Es un verdadero, llaman pay cut, un corte salarial, que tiene que ver con una situación muy particular que tuvo Holcomb, que tuvo esta gran lesión hace ya 2 temporadas atrás de rodilla, que no ha podido volver a jugar. Entonces, en el fondo, el jugador, para mantener esa opción, acepta este recorte, y con eso, que ya es segunda vez que el equipo un poco lo hace, y con eso libera $4 millones en cap space, y que esta lesión de rodilla que ya lo tiene más recuperado, se espera que pueda competir en este training camp y ver si efectivamente puede volver a jugar. Hemos comentado varias cosas.
No, no me voy a extender en esto, pero es un tema que pasa un poquito como desapercibido con todas estas noticias de contrataciones y de agencia libre, pero es algo que está pasando en este momento que tiene que ver con dos cosas relacionadas con el draft. Uno que son las visitas, ya lo que llaman las visitas top 30, que en realidad no tiene nada de top, sino que son 30 visitas que el equipo puede seleccionar de jugadores para venir a las instalaciones de Steelers, los rookies en el fondo, candidatos al draft. Eso está pasando, se están agendando ya estas visitas, y lo otro que está pasando en este momento son los Pro Days, ¿ya? De cada universidad hacen una cierta exhibición de también los prospectos que van a entrar al draft, y eso también está pasando. Esta semana fue el de Alabama, el de Clemson. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque esto lo vamos a recopilar después y creo que se los voy a mostrar en otros episodios ya más cercanos al draft. Pero en el fondo, los jugadores que Steelers selecciona como visita, y también las universidades a los Pro Days donde van, en el fondo, los nombres grandes de Steelers, Mike Tomlin, Omar Khan, principalmente, y los coordinadores, van en el fondo dando pistas o dando señales de qué jugadores van a ser posiblemente drafteados, ¿ya? O que están viendo como opciones para seleccionar en el draft. Y finalmente, el último tema que les quería comentar es algo que también es un poquito más antiguo, pero que no quería dejar pasar. No voy a entrar mucho en detalle, pero tiene que ver con esta encuesta que hace la Asociación de Jugadores de la NFL, la NFLPA, donde ponen nota a distintos aspectos del equipo donde juegan, en cuanto a infraestructura, camarines, parte de gimnasio, pesas, en el fondo la comida, nutrición, las instalaciones para la familia, los viajes. Esta encuesta también la analizamos el año pasado, en la temporada anterior. El equipo de Steelers no venía con buenas notas, y en esta pasada no hubo muchas diferencias, sigue bastante mal. Así que no voy a entrar mucho en detalle de eso. Ya sabemos las limitaciones que tienen las instalaciones de los Steelers, en el sentido de que tienen esta particularidad que comparten las instalaciones con la Universidad de Pittsburgh, con su equipo de fútbol americano, así que no hay mucho espacio ni muchas opciones de renovar ahí la infraestructura. Destacar nuevamente Mike Tomlin, de poner nota A, tiene la séptima mejor nota como head coach, pero preocupa mucho que, por ejemplo, a los dueños, a Rooney o a Rooney el second, le ponen la nota D, la peor nota, y está en la posición número 28. Y el tema que yo sí quiero detenerme es que en la parte de los coaches de condicionamiento físico, los Strength and Conditioning Coaches le ponen nota C y está en el último lugar de la liga. ¿Ya? Y esto es preocupante por dos razones. Primero, porque este es un staff nuevo que se cambió precisamente en la temporada anterior, así que esta era su primera temporada con el equipo y para al parecer está muy mal evaluado. Y lo otro que quiero hacer el enganche y recordar que precisamente Russell Wilson se lesiona la pantorrilla y se pierde los primeros 6 partidos por el test de acondicionamiento físico al que fue sometido en el training camp. Entonces ahí hay dos señales que son bien preocupantes y que apuntan a que un equipo, un staff de acondicionamiento nuevo está presentando estos problemas, y hay que tener mucho ojo ahí con eso. Así vamos llegando al final de este episodio, un episodio extenso, obviamente con semanas bien noticiosas. Traté de hacer un resumen, si bien no tan largo, pero lo más detallado y preciso posible. Espero que les hayan disfrutado, que les haya gustado. Tengo muchas ganas de leer sus comentarios. ¿Qué opinan de la situación del quarterback? ¿Qué opinan de Aaron Rodgers? ¿Qué opinan del movimiento de DK Metcalf? ¿Cómo ven al equipo para esta temporada? ¿Tiene realmente un plan Omar Khan? O está efectivamente ya recurriendo al plan F, al plan G? Es una offseason diferente. El equipo de Steve está haciendo cosas que no acostumbraba a hacer. Está tomando riesgos, por lo menos como hablamos en su momento, pero queda la duda finalmente si estas jugadas, si estos movimientos van a resultar bien o no tanto. Así que muchas gracias nuevamente. Nos vamos a estar viendo nuevamente cuando se den nuevas firmas, cuando haya nueva información. Vamos a estar con un nuevo video. Y yo me despido diciéndoles como siempre, Here we go Steelers, y hasta la próxima. Muchas gracias.